que podamos tener, vamos a iniciar. Y como les decía, ¿no? Nosotros vamos a tener acá específicamente, mira, ve, la Constitución de 1993, la Constitución de 1993 nos habla en el título 1 de la persona y la sociedad. Cuando nos habla del título 1 de la persona y la sociedad, nos habla de los derechos fundamentales que van a tener las personas y, obviamente, la nación, ¿no? De las personas que están en nuestro territorio peruano. Cuando hablamos del Estado y la nación, nos va a hablar en este título 2 de cómo se encuentra estructurado todas las personas, qué es lo que deben de cumplir, qué es lo que deben, las sanciones del Estado, cómo se encuentra específicamente el Estado es independiente, el Estado es social, del régimen económico. Nos habla específicamente del régimen económico liberalista, ¿no? Donde cada uno de nosotros logra sus propios beneficios para consigo mismo, ¿no? El libre mercado, acá nos habla el régimen económico, ¿no? De la estructura del Estado, igual acá nos van a hablar sobre los poderes del Estado y de los organismos autónomos, de cómo se encuentra la estructura del Estado, el poder ejecutivo, legislativo y judicial, las garantías constitucionales y la reforma constitucional que se pueden dar. Son los 6 títulos de la Constitución de 1993. Vamos a iniciar, ¿ya? Con preguntitas se van a resolver en esta clasecita nuestros temas. A ver, nosotros sabemos que la Constitución Política del Perú actual es la Constitución de 1993. ¿Quién hizo esta Constitución? ¿Qué presidente? ¿Qué presidente? Alberto Fujimori. Fujimori. Alberto Fujimori, ¿no? Ahí, Alberto Fujimori. Dice, a la lectura, a ver si me ayuda acá el jovencito Prince. Prince, a ver si me ayudas con la lectura, hijo. Ya, profesor. La Constitución Política del Perú es la norma jurídica que encabeza la pirámide normativa. Es la ley fundamental del Estado peruano. Da forma a sus instituciones y establece sus funciones y limitaciones. La Constitución Política del Perú fija los límites y define las relaciones entre los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Asegura la libertad de los ciudadanos garantizándoles determinados derechos, fijando así límites precisos al poder de los gobernantes. Muy bien. Entonces sabemos que la Constitución Política es una norma jurídica, la norma jurídica de mayor jerarquía, que va a estar por encima de las demás personas, ¿no? Que va a estar por encima de las demás normas, perdón. Acá nos habla específicamente lo que es el Estado peruano, de la forma de las instituciones y sus funciones y sus limitaciones que puede tener nuestro Estado peruano, ¿no? Igual manera fija los límites de la relación entre el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, ¿no? Ejemplo, ¿no? El poder ejecutivo es el encargado específicamente de cumplir y hacer cumplir las leyes, ¿no? El poder legislativo se encarga de crear, modificar y derogar las leyes. El poder judicial aplica las leyes, ¿no? Entonces, en la Constitución Política, jovencitos, se encuentra estructurado todo nuestro Estado peruano. Todo nuestro Estado peruano se encuentra estructurado en nuestra Constitución Política, ¿no? Listo. De igual manera, en la Constitución Política lo que vamos a ver es cómo se ha ido reconociendo los derechos, específicamente de todas las personas. Seguimos. A ver, vamos. Ahora, pregunta sería, entonces, en conclusión, acá vamos a abrir, ustedes me van a ayudar, vamos a poner, ¿qué es la Constitución Política, no? Ponemos, ¿qué es la Constitución? ¿Qué es la Constitución Política? ¿Qué es la Constitución Política, no? ¿Qué es la Constitución Política? Ahí está, nos está haciendo.
que es la constitución política, ¿no? Listo. A ver, con sus características, ¿qué me podrían decir? Completen, ustedes me van a ayudar a completar. ¿Qué es la constitución política? Primero yo. Es la ley que pondríamos. Es la ley que ponemos. Es la ley que ponemos. Es la ley fundamental que ponemos. ¿Qué ponemos? Del Estado. ¿Ya? La Constitución Política de 1993, que es nuestra actual de 1993, es la ley fundamental del Estado. Seguimos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué ponemos? Conjunto de normas. ¿Qué ponemos? Conjunto de normas. ¿Qué ponemos? Normas de mayor jerarquía. Ahí está. Conjunto de normas de mayor jerarquía. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué busca? La relación específicamente de los poderes públicos, la relación de los poderes públicos y la ciudadanía. Listo. De los poderes públicos, vuelvo a repetir, y la ciudadanía. Eso es lo que busca, ¿no? Los poderes públicos y la ciudadanía. ¿Qué más? Es la base fundamental del ordenamiento jurídico nacional. Es la base fundamental del ordenamiento jurídico nacional. ¿Ya? Del ordenamiento jurídico nacional. ¿Qué más? La Constitución. La anterior semana hemos hecho la Constitución Política del Perú. ¿Prima sobre qué? Prima sobre toda ley. ¿Está bien? Listo. Y la Constitución, oye, Constitución, está activado el micro, ¿no? Ya, la Constitución, ¿qué más? Fija los límites y define las relaciones. Fija los límites y relaciones. Ahí está, chicos. Sería las ideas principales específicamente de todo lo que es la Constitución política. Ahí está. Ahí está. Y esto ustedes tienen que tener como conocimiento. Eso es la Constitución política, ¿no es cierto? Eso es la Constitución política en nuestra actualidad. ¿Es la ley fundamental del Estado? Sí. ¿Conjunto de normas de mayor jerarquía? Sí, son las que van a estar por encima. ¿Relación de los poderes públicos y la ciudadanía? Sí, en acá se va a observar la relación de los poderes del Estado, de los gobiernos locales, los gobiernos regionales, sobre la ciudadanía. ¿Es la base del ordenamiento jurídico nacional? Sí, todos nosotros nos basamos a ello. ¿La Constitución política del Perú prima sobre toda ley? Sí, jovencitos. Prima sobre toda ley y hemos visto en la pirámide de Kelsen, hemos visto en la pirámide de Kelsen que todo se prima ahí. La Constitución fija los límites y las relaciones entre los poderes del Estado, ¿no? El ejecutivo, el legislativo y el judicial. Entonces, jovencitos, nosotros estamos visualizando estos criterios que nos dice acerca de la Constitución política. Hemos culminado, hemos visto, ahora nos vamos, ahora me toca hablar acerca del origen de la Constitución. Acá vamos a poner el origen de la Constitución de 1993.
A ver, ¿quién me ayuda? Chicos, a ver, Camila, que activó su cámara. Camila. Camila. Origen 1993. Luego del autogolpe del Estado del 5 de abril de 1992, perpetrado por el entonces presidente ingeniero Alberto Fujimori, se disolvió el Parlamento Nacional y se instaló el denominado Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional, con la finalidad de legitimar y legalizar su régimen. Así se elige en noviembre de 1992 el CCD con 80 constituciones, el mismo que tuvo como finalidad elaborar y aprobar el texto de una nueva constitución política. Asimismo, ejercer función legislativa y elaborar la fiscalización. El presidente del CCD fue Jaime Yoshiyama Tanaka. Listo. A ver, vamos a ver qué es esto, profe. ¿Y qué es CCD, no? Dice, ¿no? Así se elige en noviembre de 1992 al Congreso Constituyente Democrático, ¿ya? El Congreso Constituyente. El Congreso Constituyente Democrático con 80 congresistas. Profe, ¿y qué es un Congreso Constituyente? Es la unión de los representantes que han sido elegidos por sufragio para elaborar una nueva constitución o aprobar otras leyes del Estado, ¿no? Cumplen la función constituyente, normativa y fiscalizadora. Entonces, quienes han elaborado la nueva constitución de 1993 con el autogolpe generado por Alberto Fujimori, fue específicamente, vuelvo a repetir, acá nos dice el Congreso Constituyente Democrático. ¿Ya? Listo. Entonces, vuelvo a repetir, ¿qué es el Congreso Constituyente? Es la unión de los representantes, la unión de las personas que han sido elegidos por sufragio para elaborar una nueva constitución. Entonces, a estas 80 personas se eligieron específicamente para que constituyan y formulen la nueva constitución, ¿no es cierto?, dentro de ello. ¿Ya? Y es la constitución que va a primar. A ver, nos dice, ¿no? Como ya ustedes me están haciendo mención, ¿cómo surgió la Constitución de 1993? A raíz, como dice, del gobierno de emergencia y reconstrucción nacional y el autogolpe ocurrido el 5 de abril de 1992, ¿no es cierto? El presidente Alberto Fujimori recomendaba específicamente recomendado por la Organización de los Estados Americanos para restablecer el sistema democrático, ¿no es cierto? En ello convocó a elecciones para el 22 de noviembre del mismo año, fecha a que se eligió a los miembros, les dije, del Congreso Constituyente Democrático. Anoten, el Congreso Constituyente Democrático, quienes van a ser los que van a crear la nueva Constitución. ¿Quiénes son? Lo voy a escribir acá, el Congreso Constituyente Democrático, ¿no? Democrático, ¿ya? Acá lo vamos a menorar para que ustedes puedan. El Congreso Constituyente Democrático. Son los encargados, ¿no es cierto? El mismo que tuvo la finalidad de elaborar y aprobar el texto de una nueva constitución política, asimismo ejercer función legislativa y labor de fiscalización. Instalado, dice, el Congreso Constituyente, se procedió a elaborar una nueva constitución, la misma que fue promulgado el 29 de diciembre de 1993. Esta Carta Magna es la que se encuentra vigente desde el 31 de diciembre de 1993, específicamente, ¿no? El Congreso Constituyente Democrático, mira, el Congreso Constituyente Democrático que fue elegido, oye, para crear la Constitución, va a ser cambiado en 1995 por un Congreso de la República del Perú, siendo la señora Marta Chávez su primera presidenta, la primera mujer en acceder al cargo, ¿no?, de la presidencia del Congreso. Conclusión, resumen de todo esto para poder acabar y pasar para pasar a otros criterios dentro de nuestro tema de la historia. A ver,
Nos dice, ustedes saben, a ver, un poco de historia, ¿ya? En 1990, de 1985 a 1990 se encontraba en el gobierno Alan García. Hemos visto que este presidente Alan García lo llevó específicamente a la hiperinflación, a nuestro Perú. Lo llevó a un caos. Es más, ustedes se acordarán, el famoso INTI era nuestra moneda. Este INTI se devaluó. Es lo mismo que está ocurriendo de repente en Venezuela, ¿no? Los bolívares ya se han devaluado, ¿no es cierto? No tienen, se han devaluado, su moneda empezó a devaluarse. Lo mismo, cuando ocurre una inflación, ocurre ello, ¿no? La moneda empieza a perder valor. Como nosotros nos encontramos en esta situación del presidente Alan García, y a la par nos encontrábamos en el terrorismo, se mandan a elecciones, ¿no? 1990 ya acabó el gobierno, y postulan dos personas. Número uno, no se olviden, Alberto Fujimori, el recién conocido, el ingeniero agrónomo, Alberto Fujimori, y el que pensaba que iba a ganar las elecciones. ¿Quién era su contrincante de Alberto Fujimori? ¿Quién era? ¿Quién era su contrincante que se fue a España? Ahorita se está en España. Toledo. No. Toledo está en Estados Unidos. Mario Vargas Vargas. Llosa. Mario Vargas Llosa ya pensaba que era el ganador. Entonces, Alberto Fujimori, yo me acuerdo con su tractor, se hizo querer más por la población, se le miraba en todos los acontecimientos, todos pensaban que un chino de repente iba a traer y le ganan las elecciones, ¿no? Le ganan las elecciones. Este personaje, no contento con cómo estaba, porque en nuestro estado se regía con la Constitución del 79, cambia específicamente y pide que se elabore una nueva constitución, pero esta constitución iba a estar a cargo del Congreso Constituyente Democrático, que era la elección de 80 personas para que se encarguen de crear una nueva constitución. Entonces, esta constitución, a partir de ese instante, una vez que se eligen, se ejecuta a partir de 1993 y específicamente se elabora, ¿no? El presidente del Congreso Constituyente Democrático fue Jaime Yoshiyama Tanaka, ¿no? Otra persona muy cercana al presidente Alberto Fujimori, ¿no? Una vez que ya se ha creado la Constitución, lo que va a ocurrir específicamente es, en 1995, constituir a un nuevo Congreso, ¿no? Y ahí se va a dar específicamente su función. Es más, justo con esta constitución, Alberto Fujimori, los primeros 5 años, hace alusión de que no ha sido su gobierno, no ha sido un gobierno de repente de emergencia, como dice, y en 1995 vuelve a postular para ganar específicamente hacia el año 2000, ¿no? De ahí ya se sabe, se descubre los famosos Vladivideos, se mira que se estaba convirtiendo ya no en un gobierno democrático, más bien se estaba constituyendo en un gobierno dictatorial, ¿no? Y es lo que ocurre dentro de nuestras instancias. Ahora, ¿cuáles son sus principales aportes? Vamos a ver cuáles fueron sus principales aportes de esta Constitución. Nosotros lo vamos a ver en esta partecita, ¿no? Principales aportes. Se incorporó el derecho al referéndum. O sea, con la Constitución de 1993, se incorpora el derecho al referéndum. Antes de eso no existía. ¿Qué es el de referéndum? Es la consulta al pueblo acerca de asuntos políticos, ¿no? Ustedes se acordarán, en el año 2017, 2018, se llevó a cabo el referéndum, ¿no? Si nosotros queríamos que se cambie el Consejo Nacional de la Magistratura por la Junta Nacional de Justicia, todos votaron por el sí, ¿no? Entonces votamos por el sí. Eso es algo que se creó en el gobierno de 1993. ¿Qué más? Se incorporó el derecho a la iniciativa legislativa por los ciudadanos. Iniciativa legislativa. ¿Qué es la iniciativa legislativa? De que los ciudadanos, con un cierto porcentaje de personas, pueden ejecutar
leyes, pueden pedir leyes, ¿no? Entonces, mira, vamos a subrayar lo más importante, se dio el referéndum, se incorpora el derecho a la revocatoria y remoción de autoridades. Ah, interesante. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de 1923 se puede cambiar, se puede revocar o remover a las autoridades, principalmente a los gobernadores regionales, a los alcaldes, específicamente de repente a los regidores, respectivamente la revocatoria y la remoción. Revocatoria, autoridades que han sido elegidos por el pueblo, por elección. Remoción, de repente autoridades que han sido designadas por el Estado, ¿no? Se puede hacer esta revocatoria. Y ustedes saben que a partir de las fechas hoy en día, vemos que muchos alcaldes han sido revocados de sus cargos, ¿no? Justo por esta iniciativa. Antes de eso no se podía revocar a los alcaldes. Se incorpora el derecho a elegir a los jueces de paz, ¿no? Los jueces de paz. ¿Quiénes son los jueces de paz? Son las personas que trabajan en los centros poblados, trabajan en los anexos, ¿no? Eso es el famoso juez de paz. Antes de ello no existía, ¿no? ¿Y a quién se cataloga un juez de paz? La persona de repente con mayor solvencia moral en los centros poblados, ¿no? Que puede resolver casos simples que ocurren dentro de una comunidad, una localidad, un anexo, ¿no? Oye, se incorpora el derecho a la identidad étnica, ¿no? Bueno, esto ya sería un aspecto dentro del ámbito, podríamos hablar ya de las razas, las costumbres que tienen, ¿no? Otro, la Constitución de 1923 se incorpora dos nuevas garantías constitucionales. El habeas data, que es el acceso a la información, interesante, y la acción de cumplimiento, ¿no? La acción de cumplimiento. Se crean nuevas instituciones autónomas. Muy bien, se crea la Defensoría del Pueblo, se crea el sistema electoral, la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, más conocido como RENIC, ¿no? Miren todos sus aportes de la Constitución Política de 1993, ¿ah? Se mantiene con el nombre de Tribunal Constitucional al Tribunal de Garantías Constitucionales, ¿no? El famoso TC. Wow, ahora sí sacan su análisis. Todo esto ha sido creado con la Constitución de 1993, para fines de repente propios, ¿no? Se podría decir. Se le da el rango constitucional al dominio del Antártico, ¿no? A partir de ahí se habla que nosotros, el Estado peruano, tiene su dominio en la Antártida, ¿no? Prevalece la pena de muerte para casos de traición a la patria. Prevalece para la pena de muerte para casos de traición a la patria, casos de guerra y terrorismo, ¿no? Terrorismo. No tiene aplicación práctica para esta última. No se aplica, ¿no? Porque hay personas que, por ejemplo, el caso de Abigail Guzmán, lo idóneo sería que se le haya aplicado la pena de muerte. Y acá el Congreso es unicameral. ¿Qué quiere decir? Hay una sola cámara, ¿no? Antes de eso se hablaba de un Congreso bicameral, de senados, de diputados. Cuando hablamos de que el Congreso es unicameral, es una única cámara, y en la actualidad nos habla de los 130 congresistas, 130 congresistas, ¿no? Que son elegidas específicamente por el voto popular, ¿no? Listo. Son los principales aportes que tiene específicamente la Constitución de 1993. ¿Alguna consulta? Chicos, ¿alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? No, profe. Ya. Vamos a hablar un poco de la historia de la Constitución antes de pasar. Ya, acá lo vamos a agregar. Vamos a hablar sobre la historia de la Constitución política y acá lo vamos a plantear específicamente. Un poco larguito, ¿no? No vamos a visualizar acá.
Mejor lo vamos a ver solamente en imagen, ¿ya? Porque si no, se nos va a hacer más tedioso y mucho va. Vayan resolviendo. ¿Ya resolvieron? Vayan resolviendo, ¿ah? Señoritas, jóvenes, vamos resolviendo. Vamos resolviendo. Vamos resolviendo. Listo. Vamos a poner acá. Ya hemos visto cómo se ha ido creando, cuáles son los principales aportes de la Constitución de 1993. Me imagino que ustedes están anotando. Y acá vamos a ver lo que te digo, ¿no? Vamos a ver la historia de la Constitución, ¿no? La historia de la Constitución. Acá lo vamos a visualizar, ¿ya? Vamos a ver la historia de la Constitución. A ver, hace un momento ustedes me hablaban, me hacían mención que la historia de la Constitución se rige específicamente a la primera Constitución que va a ser creada en el año de 1823. Todos están visualizando acá. El gobierno en que se preguntó fue en el gobierno de José Bernardo Torretalba, ¿no? No se rigió, ¿no? Justo por la corriente libertadora del norte, que no va a aceptar a que se pueda dar esta constitución, ¿no? Listo. Luego, en 1826, va a haber otra proclamación de la Constitución con José de Santa Cruz. Solo duró 49 días. Se le llama la Constitución Vitalicia Bolivariana, ¿no? Buscando específicamente una constitución donde se le adhiere atributos específicamente para la nación peruana y para la nación boliviana, ¿no? Luego tenemos la tercera constitución de 1828, duró 6 años y 3 meses, madre de todas las constituciones. Luego tenemos la cuarta de 1834 con José Obregoso. Luego tenemos la Constitución de 1839. Anoten esto, es la Constitución de Huancayo, la Constitución que se va a proclamar en Huancayo. Por eso es que se le llama a Huancayo, se le llama la Plaza Constitución, porque ahí específicamente en su parque se creó esta Constitución, ¿no? Con Agustín Gamarra, específicamente. Por eso se le llama a su parque principal de la ciudad de Huancayo la Plaza Constitución, ¿no? Porque ahí se ejerció la Constitución de 1839. Luego tenemos otra Constitución, la Constitución de 1856, Constitución creada por Ramón Castilla, duró 4 años y 1 mes. Luego, nuevamente, Castilla vuelve al poder en 1860, y es la Constitución, anoten, es la Constitución de 1860, es la que tiene mayor vigencia, ¿no? Que duró 59 años y 2 meses, ¿no? Entonces, si a mí me preguntan cuál es la Constitución que tiene mayor vigencia, vamos a tener en cuenta que es la Constitución de Ramón Castilla, ¿no? Que duró prácticamente 59 años y 2 meses. Luego tenemos la Constitución de 1867 de Mariano Ignacio Prado, que duró solamente 4 meses y 8 días. Luego tenemos la Constitución de 1920 de Augusto B. Leguía, la Constitución, que duró 10 años, 7 meses. La Constitución de la Nueva Patria. Luego tenemos la Constitución de 1973, el gobierno de Luis Sánchez Cerro. Luego la Constitución del 79, hecha por Francisco Morales Bermúdez, ¿no? No fue creado por un Congreso Constituyente.
si no fue creado por la Asamblea Constituyente, ¿no? Que es distinto, ¿no? Con la función de crear una nueva constitución. Y pasamos al año de 1993 con Alberto Fujimori, que es la constitución vigente. Nosotros tenemos que tener en consideración todo este proceso de las constituciones, ¿no? ¿Por qué nuestro Perú tiene muchas constituciones? No te olvides que el gobierno dentro de nuestro territorio peruano ha sido distinto, ¿no? Lo que ocurría en este gobierno, si hablamos desde 1823 hasta prácticamente 1993, cada quien jalaba para su molino, ¿no? Aparecían grupos insurgentes, de repente en el norte, otros en el sur, otros en el centro, y cada quien pensaba tener el poder en el Perú, ¿no? Aparecían los caudillistas y empezaban a construir las constituciones. Cosa que si vemos en otros estados, estas constituciones no han sido tan numerosas, ¿no? Cosa que en nuestro Perú sí se ha venido dando esto, ¿no? Entonces, miren, nuestra historia nos hace ver que hasta el momento, a los 200 años de nuestra independencia, que vamos a cumplir en el mes de julio, hemos tenido un sinnúmero de cambios de constituciones. Bien, seguimos. La estructura de la constitución política. Ya nos vamos a la parte fundamental. Cuando hablamos de la estructura de la constitución política del Perú, vamos a ver estas partes, ¿no? Esta estructura. El primer lugar, miren acá, el primer lugar, vamos a ver el preámbulo. El preámbulo. ¿Qué es el preámbulo? Es la portada, presentación y justificación de la Constitución. Es la portada, anoten ahí los que están teniendo conocimiento, es la portada, presentación y justificación de la Constitución. Los alumnos que tengan una Constitución original, ustedes van a ver que en su portada está inmersa algunos datos o algunas características, ¿no? Pero si nosotros tenemos la Constitución común, de repente no vamos a identificar, ¿no? A ver, ustedes que me logran visualizar. Acá pueden observar, ¿verdad? Constitución Política del Perú. Es la original, ¿no? Constitución Política del Perú. Voy a pasar, mira. Pasamos y vamos a ver, profe, el preámbulo, ¿no? Ahí está, ¿no hay? Vamos. Constitución Política del Perú. Luego nos hace muy bien un preámbulo y vemos, ¿no? Vamos a buscar el preámbulo. Ahí está el índice y nos vamos acá, ¿no? Ustedes pueden visualizar. Ustedes si me están visualizando ahí, se logra visualizar. Ustedes van a visualizar ahí lo que dice el preámbulo, ¿no? Preámbulo. Ahí dice bien claro. Preámbulo. Bien. Profe, ¿qué dice el preámbulo? Vuelvo a repetir. Oye, el preámbulo es la portada, presentación y justificación de la Constitución. Ahí está. Y nos dice, ¿no? Mira, justo lo que hablábamos de estos 80 personas que han creado la Constitución. Dice, el Congreso Constituyente Democrático invoca a Dios Todopoderoso, obedeciendo el mandato del pueblo peruano y recomendando el sacrificio de todas las generaciones que nos han precedido en nuestra patria, ha resuelto dar la siguiente Constitución. Ese es el preámbulo, ¿no? El Congreso Constituyente Democrático, invocado a Dios Todopoderoso, obedeciendo el mandato del pueblo peruano y recordando el sacrificio de todas las generaciones que nos han precedido en nuestra patria, han resuelto dar la siguiente Constitución. Entonces ahí estamos hablando sobre la parte del preámbulo. ¿Qué es el preámbulo? Es el inicio de la Constitución. Listo, quedó. Seguimos. B. Parte dogmática. ¿Qué es la parte dogmática? A ver, ¿quién lee? Señorita. A ver, señoritas. Carla, ayúdame, Carlita. ¿Qué será la parte dogmática? Luego me explicas.
Está conformada por todos los artículos que se refieren a los derechos de primera generación, los derechos del hombre como individuo, así como los que se refieren a los derechos de segunda generación y los derechos sociales y económicos. Listo. En la parte dogmática, ¿qué entendemos? ¿Qué será entonces? ¿De qué estará enmarcado? La parte dogmática, ¿de qué nos habla? Palabra clave. De palabra clave. Lo voy a resaltar. Solamente nos habla de qué? De los derechos. Derechos. ¿Ya? Es la parte dogmática y nos va a hablar sobre los derechos. ¿Ya, chicos? Listo. Profe, ¿qué derechos? Los derechos fundamentales. Dice, los derechos de primera generación y los derechos de segunda generación. Profe, ¿cuáles son los derechos de primera generación? Los derechos civiles y los derechos políticos. Ejemplo, derecho a la vida, derecho a la salud, derecho a tener un nombre, derecho a elegir y ser elegido. Derechos de segunda generación, derecho a un sano esparcimiento, derecho a la recreación. Entonces, entiéndanme, en la segunda parte vamos a encontrar de la estructura de la Constitución la parte dogmática, los derechos. Profe, ¿y dónde están los derechos? A partir del artículo 1, pues, que ya te han hecho mención. A partir del artículo 1, tú vas a poder visualizar. Acá dice, el artículo número 1, la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Artículo 2, me voy al artículo 2, agarro mi Constitución, artículo 2, acá dice, ¿no? Derechos fundamentales de toda persona. Profe, ¿cuáles son sus derechos? A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica, física, al libre desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorezca. Ahí está. Artículo 2. Artículo 2. Derecho a la igualdad ante la ley. Derecho, nadie debe ser discriminado por sexo, idioma, religión, opinión, condición económica, de cualquier índole. Sigo. Artículo 2, el artículo 2 es muy amplio. Derecho fundamental, toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia, a la religión, de forma individual o a la asociación. No hay persecución por razón de ideas o creencias, no hay persecución, no hay delito de opinión, el ejercicio público de toda confesión. Desde ahí, si es que hay alguna pregunta con confianza, vamos analizando. Seguimos en el artículo 2. Mira, recién el artículo 2 contiene más de 18 subdisposiciones. O sea, dentro del artículo 2 es intenso, ¿no? Por ejemplo, acá, derecho a la libre información, a la opinión, a la expresión, a la difusión de pensamiento, a la palabra oral o escrita en la imagen. ¿No es cierto? Seguimos con el artículo 2. Recién estamos. Derecho a solicitar sin expresión de causa la información que requiere y a recibir de cualquier entidad pública. Tú vas a la RENIEC, oye, señores, ¿sabes qué? Quiero tal información. Ah, como es una institución pública, te tiene que brindar. Ahí está, jovencitos. Entonces estamos viendo el derecho a la información. Seguimos, sigues indagando. Sigue el artículo 2. Derecho al honor y a la buena reputación. Oye, ¿qué te pasa? Mi honor, mi reputación. Tú no puedes decir que yo soy tal por cual. Un momentito. A la intimidad personal, a la familiar, así como a la voz y a la imagen, a imagen propias, ¿no? Miren, ¿ves? Entonces, conclusión, oye, la parte dogmática nos habla sobre los derechos. Ahí está, los derechos. Derechos fundamentales. Los derechos fundamentales. Un ratito vamos a conectar el laptop porque si no se nos va a apagar. Me imagino que ya están resolviendo, ¿no? Ya están. Si no, se nos va a ir la laptop y vamos a tener problemas, chicos. Listo. Lapsus. Sorry. Ya. Seguimos. Ahora me voy a la parte orgánica. Ayúdenme. ¿Qué es la parte orgánica de nuestra Constitución de 1993? A ver, vamos a pedirle a Michael que me ayude. Vamos, Michael. Si es que hay alguna pregunta. La parte orgánica contiene las normas relativas a los órganos fundamentales del Estado, sus funciones y el ejercicio de estas.
Ya. ¿Cuál sería la palabra clave, Miki? ¿Qué no podemos decir acá? Órganos Contiene, fundamentales. claro, los órganos fundamentales del Estado. ¿De qué me hablará acá, Miquel? ¿Quién me participa? ¿Quién participa? ¿De qué me hablará? La parte orgánica. ¿Me habla de quién? De la estructura del Estado. Profe, ¿de qué te va a hablar? Del Poder Ejecutivo. Profe, ¿de qué va a hablar? Poder Legislativo. Profe, ¿qué más? Judicial. ¿De qué más? De la estructura del gobierno central, el gobierno regional y el gobierno local. Profe, ¿de qué más? Acá te va a hablar sobre los organismos autónomos. Profe, ¿qué organismos autónomos? El Tribunal Constitucional. Profe, ¿qué más? El Ministerio Público. ¿Qué más? El Banco Central de Reserva del Perú. Profe, ¿qué más? La Contraloría General de la República. Profe, ¿qué más? Nos va a hablar sobre los organismos electorales. RENIEC, OMPE, Jurado Nacional de Elección. Oye, la parte orgánica en la Constitución Política de 1993 nos habla sobre todos los órganos fundamentales del Estado, sus funciones y sus ejercicios. Oye, señores, para poder asumir el cargo de presidente se requiere ser mayor de 35 años. Ahí está, en la parte orgánica vamos a encontrar. Seguimos. Otro, las disposiciones finales y transitorias. Acá nos dice, ¿no? Son 16 disposiciones transitorias que estipulan todo lo concerniente al cambio y adaptación de régimen y sistema económico administrativo anterior al nuevo régimen determinado por la Constitución Política. Ello incluye el régimen social, la concertación entre los derechos y las libertades constitucionales, reconoce los derechos humanos y los tratados internacionales. Acá estaría los tratados internacionales, el sistema de elección municipal, periodo de duración de los consejos, cuánto tiempo tienen que gobernar, la integración, establecimiento del Registro Nacional de Identificación, la organización política, o sea, todos los cambios que se han dado de la Constitución del 79, oye, a la Constitución de 1993. O sea, estos cambios que te he explicado acá estarían en estas disposiciones finales y transitorias. Y por último, la E, vamos a ver la declaración. En ella se establece que el Perú es un país que tiene vínculos sobre la Antártida, ¿no? El Perú tiene el dominio marítimo sobre la Antártida, se dice, ¿no? Y voy a corroborar, voy a corroborar. Acá dice disposiciones finales y transitorias, correcto. Voy a ir. Acá está, ¿ve? Declaración. Y acá culmina, ¿ve? Les voy a leer. Mira, declaración. Declara que el Perú, país del hemisferio austral, del hemisferio sur, vinculado a la Antártida por costas que se proyectan hacia ella, así como por factores ecológicos y antecedentes históricos, y conforme con los derechos y obligaciones que tienen como parte consultiva del Tratado de la Antártida. Propicia la conservación de la Antártida como una zona de paz dedicada a la investigación científica y a la vigencia de un régimen internacional que sin desmedro de los derechos que corresponden a la nación, promueve en beneficio de toda la humanidad la racional y equitativa explotación de los recursos de la Antártida y asegure la protección y conservación del ecosistema de dicho continente. Oye, tú no puedes ir ahí a la Antártida con fines solo lucrativos, sino es una zona de paz, nos dicen, ¿no? Una zona de paz dedicado solamente a la investigación científica. Mira, ve, acá culmina, estoy acá, mira, culmina y ya no hay más. Se culminó mi constitución política del Perú. Ahí está. Profe, ¿tengo que tener mi constitución política? Si quieres conocer tus derechos y tus deberes y quieres conocer todo ello, sí, es necesario, ¿no? Hay veces solamente lo tenemos ahí, pero no le damos esa lectura, ¿no? Ahí está. Y los que quieren estudiar derecho, ya, pues caballeritos, sí o sí, desde ahora tienes que aprender sobre tu constitución. Listo, chicos. Profe, ¿qué más tenemos para culminar? Por último, chicos, vamos a hablar sobre la estructura de la Constitución. Existe un preámbulo
Culmino. Existe 6 títulos. 6 títulos. Ya les he dicho, profe, ¿dónde están los títulos? Acá. De la persona y la sociedad, del Estado y la nación, del régimen económico, de la estructura del Estado, de las garantías constitucionales y la reforma constitucional. Existe 6 títulos. Oye, sigo. 26 capítulos, 206 artículos y 16 disposiciones finales y transitorias. Y una declaración. Esto es la estructura de nuestra constitución política actual. Preguntas. Creo que les he explicado al detalle todo el sistema de nuestra constitución política del Perú. Yo sé que puede existir preguntas y es parte de nuestro curso, ¿no? Porque de esto nos recuerda, ¿no? Los escucho. Los escucho, preguntas. Entonces, hemos culminado, jovencitos. No sé, preguntas. Carla, Prince. Ya, vamos a las... ¿Ya resolvieron? Alex, preguntas. Vamos a resolver. Carla, Camila. Muy bien, está activando su cámara. Susel, lo observo ahí. Nico, ahí está Nico, como siempre, con los audífonos. Chévere. Alison, ahí está Alison. Edwin. Vamos, chicos, a nuestras preguntitas. Pregunta y respuesta, ya saben. Voy a ir a mis... Muy bien, activen, mírense, valórense, quiéranse. Si es que, chicos, ¿alguna pregunta? Formación Ciudadana Cívica. Ya, acá lo tengo, su material. Ya les voy a empezar a compartir. Ya, vamos a resolver ya. Bacán, chévere. Visualizarlos a la distancia. Conocerlos. No hemos tenido la oportunidad de socializar más. Ahí está. A ver, les voy a compartir para ustedes mi material. Imagino que ustedes ya tienen ahí en sus casitas. Ahí está, chiquitos. Constitución de 1993. Listo. Alberto Fujimori. Ya hemos hablado todo eso, ¿no? Preámbulo, parte dogmática. Ojo, todo está, todo te explicaba. Parte orgánica. La Constitución de Política de 1993. Principal diferencia entre la Constitución de 1979 y la Constitución de 1973. Hay una diferenciación. Ahí lo vamos a leer. A la propiedad. La iniciativa de la reforma constitucional. La aprobación de la reforma constitucional. Importante, existe otra manera de la reforma constitucional. Dato curioso que nos hace mención acá, ¿no? ¿Listo? Economía del partido free. Autogolpe de Estado. Autogolpe es la imposición por la fuerza de un poder del Estado sobre otros, ¿no? En este caso, el poder ejecutivo sobre los poderes legislativos y judicial, ¿no? ¿Qué ocurrió? Alberto Fujimori hizo un autogolpe de Estado, ¿no? Estatización. Dícese de las empresas o corporaciones cuyo accionar pasa a ser controlado por capital privado a ser controlado por capital público, ¿no? ¿Qué ocurrió? Alan García hizo una estatización, ¿no? Todas las empresas pasaron a ser de privadas, pasaron a ser aparte del Estado y eso no les conviene y eso es lo que trajo y agudizó la crisis en el gobierno de Alan García, ¿no? Nacionalización. Dices de las empresas corporativas cuyo accionar pasan a ser controladas por capital extranjero a ser controladas por capital nacional, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Privatización, cuando las empresas corporativas pasan de ser de las empresas privadas, de las empresas estatales de capital público pasan a ser controladas a capital privado. Al revés, ¿no? Acá estatización y nacionalización es de los capitales privados pasan a parte del Estado y privatización en lo que ocurre hoy en día cuando una empresa nacional pasa al lado de la empresa privada, ¿no? Hoy en día, ahorita, en nuestro Perú, se da principalmente la privatización, ¿no? Subsidiario aplica la acción de responsabilidad que suple o robustece a otra principal en caso de fallar esta, ¿no? El rol subsidiario que debe de cumplir el Estado, ¿no? Si algo falla, el Estado tiene que subsidiar a eso que se ha incumplido, pues.
Hablen claves al chat privado. Los escucho al privado. Un privado, como a ustedes les gusta, un privado. Listo, nuestra actual constitución data del gobierno de Juan. Nuestra actual constitución. Vamos a resolver. Vamos a resolver. Muy bien. Ay. Felicitaciones, amigo. ¿Qué más? La 1. Estamos en la 1. Carla, Alison, Camila, muy bien. Felicitaciones, Carla, a todos. Claro, Alison, correcto. Miquel, claro, Nicolás, chévere. Correcto, vamos a resolverlo. Ahí está, ¿no? Profe, dibújalo. Te lo dibujo. Muy bien, nuestra actual constitución data del gobierno del presidente, del ingeniero agrónomo Alberto Fujimori, ¿no? Ahora, si yo hago un análisis de esto, algunos consideran al gobierno de Fujimori como una dictadura, ¿no? Dictadura. ¿Por qué? Porque estaba concentrando los poderes del Estado para él solo, ¿no? O sea, prácticamente los congresistas eran fujimoristas, el poder judicial era fujimorista y no había esa separación de poder, ¿no? Es más, él solamente tenía que gobernar 5 años, pero él se quedó del 90 al 95, por haciendo mención que era un gobierno de emergencia, luego del 95 al 2000, volvió a postular, ganó, y luego del 2001, ustedes saben, del 2000 al 2005, también ganó, pero ahí se descubrió los Vladivideos, que todo se daban actos de corrupción, la prensa no podía expresar lo que quería, no había libertad de expresión, ¿no es cierto? Y se le catalogó como una dictadura y es por eso que se le sentencia por muchos actos ocurridos en estos acontecimientos. Muy bien. Es la parte de la Constitución conformada por todos los artículos que se refieren a los derechos del hombre como individuo y como sociedad. Muy bien, Giselle, muy bien. Carla, muy bien. Carlita, muy bien. Felicitaciones. Muy bien. Claro, sí, correcto. Muy bien. Muy bien, Michael. Felicitaciones. El preámbulo nos habla sobre el inicio, ¿no? El inicio, el prólogo de la Constitución, donde agradece al Congreso Constituyente Democrático quien fue el responsable de la creación, ¿no? En cambio, acá nos habla sobre la parte dogmática, sobre los derechos del hombre. Correcto. 3. Es la parte de la Constitución que contiene las normas relativas a los órganos fundamentales del Estado. Sus funciones es el ejercicio del Estado. Es la parte de la Constitución que contiene normas relativas a los órganos fundamentales del Estado. Pasamos, muy bien, lo están haciendo bien, muy bien. Dale, muy bien, Michael, muy bien, amigo. Muy bien, Michael. Sí, efectivamente. Cuando nos habla de eso, profe, es la parte, muy bien, correcto, es la parte orgánica, ¿no? La parte orgánica. Acá nos habla sobre la estructura, ¿no? Sobre las normas relativas y los órganos fundamentales del Estado. Poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, organismos autónomos, gobierno regional, gobiernos locales, etcétera, etcétera, ¿no? Sus funciones. Para ser congresista se requiere tener 45 años. Para ser presidente de la Corte Suprema de Justicia se necesita ser mayor de 45 años. ¿Y todo dónde está? En la parte orgánica. Pasamos. 4. Te toca al privado. Muy bien, Camila. Claro. La Constitución de 1993 reemplaza la Constitución. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Ya lo han hecho. Claro, ¿no? No hemos podido visualizar, ¿no? La Constitución de 1993 va a reemplazar a la Constitución
de 1979. Reemplaza. Respuesta, la B. Vamos. 5. Según la Constitución de 1993, nuestra actual Constitución, los contratos que no pueden ser derogados o modificados reciben el nombre de... A ver. Muy bien, escriban. A ver. Según la Constitución de 1993... A ver. ¿Cuál sería la respuesta? Según la Constitución de 1993, los contratos que no pueden ser derogados o modificados reciben el nombre... A ver. ¿Cuál sería, chicos? Cinco, la B. A ver, según la Constitución de 1993, los contratos que no pueden ser derogados o modificados reciben... Las resoluciones ministeriales, sí se puede derogar. Resoluciones supremas, también. Está en estos tres, las leyes orgánicas y las leyes ordinarias, ¿no? Contratos ley. ¿Cuál es la 5? A ver, déjenlo en la 5, ¿ya? Vamos con la 6. Según la Constitución de 1993, la actividad empresarial en el Perú debe ser... ¿Cómo debe ser la actividad empresarial? Protagonista, principal, hegemónico, preponderante. A ver qué nos dice. ¿Cuál sería? Uh-huh. 6 la D, muy bien. Sí. Acá está, ¿ve? El régimen económico. En oposición a la Constitución de 1979, que le otorga al Estado un papel protagónico en la economía con las figuras de la actividad empresarial del Estado y la reserva del área productiva para el Estado, la Constitución de 1993 le asigna a la actividad empresarial del Estado un carácter subsidiario, con el cual expresaba que el Estado solo puede crear empresas públicas a falta de interés de capital privado, nacional o extranjero, por desarrollar una determinada actividad económica. Con ello, también se autoriza la privatización de empresas públicas y se prohíbe la reserva de áreas productivas, ¿no? O sea, cuando ya no existe una empresa privada, quien pueda realizar una actividad, quien entra específicamente a ello sería el Estado, ¿no? Un rol subsidiario. Muy bien, acá sí es, vamos, la 6, la D, ¿no? Muy bien. Subsidiario, ¿no? En el sentido que cuando las empresas privadas ya no pueden crear alguna empresa, no existe capital privado, quien automáticamente se encargaría sería el Estado, ¿no? Porque ya le compete a él.
7. 7. Para aprobar la reforma constitucional, a ver, acá nos dice, volvemos a nuestros linderos, lineamientos que estamos hablando. Muy bien. Para aprobar una reforma constitucional sin necesidad de convocar a referéndum, se necesita durante 2 legislaturas consecutivas el voto aprobatorio de... ¿Cuál sería? A ver. La mayoría de congresistas, ¿no? Se habla de el 87 congresistas, ¿no? Más uno, lo hablan dentro de este rol, ¿no? 87 congresistas para aprobar la reforma constitucional sin necesidad de convocar a referéndum, ¿no? Se necesita. Este es el número de votos de congresistas que se requiere, ¿no? A ver, para aprobar la reforma constitucional mediante referéndum, se necesita el voto aprobatorio de 8. ¿Cuánto? 8 la 66 congresistas. Ya, muy bien. Para que los ciudadanos puedan, ya está bien, 8, para que los ciudadanos puedan presentar al Congreso un proyecto de reforma constitucional, o sea, modificar la Constitución total o parcial, reforma constitucional, se necesitan las firmas comprobadas del Jurado Nacional. ¿De cuánto? ¿De cuánto? 9. Ah, ya. Muy bien, Miquel. No, no es la C. No es la C. Para que los ciudadanos puedan presentar al Congreso un proyecto de reforma constitucional, ¿no? La reforma constitucional. Se necesita firmas comprobadas por el Jurado Nacional de... Reforma. Para que los ciudadanos puedan presentar al Congreso el proyecto de reforma constitucional, ¿no? La reforma constitucional acá la tenemos, ¿no? Acá vamos a ver. Claro. Correcto. La iniciativa de la reforma constitucional la ejerce el presidente de la República, lo pueden hacer los congresistas y el 0,3 de la población electoral con firmas comprobadas por el Jurado Nacional de Elecciones. Tienen razón. Me estoy equivocando con el referéndum constituyente. El 0,3 de la población, correcto. Vamos. Es la parte de la Constitución que sirve de portada y presentación y justificación. Portada, inicio. Muy bien, muy bien. Ahí está. Vamos con la que nos falta. Según la Constitución de 1993, los contratos no pueden ser derogados o modificados, reciben el nombre de, si no me equivoco, son los contratos, ¿no? A ver, vamos a ver acá. Claro, muy bien, sí, sí. Claro. Acá dice, en oposición a la Constitución de 1979, la Constitución de 1993 no reconoce la estabilidad laboral como derecho del trabajo, sino que se limita a proteger contra el despido arbitrario. Se elimina la retroactividad de la ley laboral. Claro. Tomando en consideración eso,
Acá nos dice, ¿no? Acá, ¿no? Claro, los contratos. Según la Constitución de 1900, los contratos no se pueden ser derogados o modificados recién el nombre de los contratos ley, ¿no? Los contratos que se realizan entre las personas, ¿no? Entre los trabajadores. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Preguntas, ¿cuál es la constitución con mayor vigencia en el Perú? Escribe. ¿Cuál es la constitución que tiene mayor vigencia en el Perú? Keiko Super. De Ramón Castilla. Ya, ¿qué año, señorita? Sí, es de Ramón Castilla. La de 1800. ¿Cuál es la constitución? La constitución de... La constitución de 1860. No se olviden, ¿ah? Listo, muy bien. Muy bien. Muy bien. Hemos hablado de Han Kelsen. Listo. No sé si es que hay alguna pregunta. Hemos visto que en qué gobierno se dio. Alberto Fujimori, en qué condiciones se encontraba para que pueda asumir el gobierno, como se dice, ¿no? Ya, chicos, ¿cuál es tu actividad? Tu actividad es realizar un organizador de conocimientos sobre la Constitución Política del Perú de 1993. Eso sería todo, realizar un organizador de conocimientos. Eso es tu tarea. Eso sería todo, jovencitos. Nos fuimos. Chao. Chao, Alex. Está alegre, Alex. Hasta luego, profesor. Ya, Hasta luego, profesor. Hasta luego. Hasta luego, profe. Chao, profe. Chao. Chao, Prince. Hasta luego, profe. Chao, Prince.